Ok, entonces en el tema de hoy comenzaremos por ver un poco de la electroforesis de proteínas. No sé si su profesor Simón ya le habló un poco de esta técnica. ¿Alguien sabe de qué se trata o ha escuchado de la electroforesis? Yo solo le he escuchado, bueno, sí, el profesor ya nos habló un poco de la técnica, pero yo no le entendí cómo funcionaba con proteínas, pero sí más o menos cómo funciona con el ADN. Ok, bueno, básicamente es el mismo principio. Ahorita vamos a ver, tanto para proteínas o DNA o incluso creo que otras biomoléculas como carbohidratos. Nada más cambia el tipo de gel que se utiliza. No sé si han escuchado a alguien decir que está corriendo un gel. Bueno, se refiere a un gel de electroforesis, que es una de las tareas cotidianas de los biólogos moleculares. Y bueno, en este caso particular haremos énfasis en la electroforesis de proteínas, que se utiliza casi siempre en cámaras verticales como esta que se ve en la imagen. Pero les digo, el fundamento para la electroforesis de DNA es el mismo, nada más cambia a cámaras horizontales y geles otra composición. Entonces, bueno, la electroforesis es una técnica que nos ayuda a estudiar el movimiento de las biomoléculas que tienen una carga neta. Esto se hace a través de, bueno, se colocan las moléculas a través de un campo eléctrico y, bueno, debido al campo eléctrico y a su carga, van a migrar, ya sea si tienen la carga negativa, pues van a migrar a la parte positiva, y si tienen carga positiva, migrarían a la parte negativa. O sea, se mete la muestra en una cámara que tiene dos electrodos, uno positivo y uno negativo. Bueno, positivo rojo, negativo negro. Se utiliza, como les dije, más para proteínas y ácidos nucleicos y, bueno, permite calcular el movimiento de las moléculas cargadas en el campo eléctrico con la siguiente ecuación, que sería V, que es la velocidad de movimiento, o bueno, velocidad de desplazamiento, que es igual a E por Q entre F, en donde la E sería el campo eléctrico en volts por centímetro, la Q es la carga neta de la molécula, y la F es el coeficiente de fricción, que va a depender de la masa y la forma de cada molécula. Aquí, bueno, es algo importante que entre más grande sea la molécula, va a migrar más lentamente porque tiene mayor fricción y pues tarda más en atravesar los poros de la matriz. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y bueno, a partir de esta velocidad de migración de una molécula, como ven, pues las variables que están involucradas, una de ellas es este coeficiente de fricción que es dependiente del tamaño de la molécula, podemos inferir o calcular o aproximar el tamaño de las moléculas que estamos analizando. Cuando hacemos esto para proteínas o para ácidos nucleicos, pues podemos determinar pues, qué proteína es por su longitud o qué secuencia de DNA es por su longitud. Por ejemplo, cuando se hacen amplificaciones de PCR, después de hacer el PCR, se corren las muestras o al menos una pequeña cantidad de la muestra para verificar que se haya amplificado la secuencia que queremos. Y esto, como se ve, pues se utiliza un carril, a cada uno de estos rayitas se llaman carriles, con un marcador de peso molecular que ya tiene como bandas o bueno, fragmentos de, ya sea de proteínas o de DNA, que con una longitud conocida. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, va a migrar, cada muestra va a tener un patrón de migración y se van a ver estas banditas. Cada bandita va a corresponder a un tamaño de biomoléculas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, el gel, o se corre a través de un gel, que es como una matriz o como una red, por ejemplo, de, pues sí, de moléculas gelosas, ¿no? Sería como, sí, pues es como un gel que son poros, y va a haber como, dependiendo de la cantidad que se le ponga, ya sea de agarosa o de acrilamida, va a tener diferente tamaño de poro y va a ser, bueno, las moléculas más grandes van a tener como más
van a tardar más en atravesar esos poros, en cambio las moléculas pequeñas pasan muy rápido y por eso llegan casi hasta el final. Y entonces con nuestro marcador de peso molecular podemos estimar, y bueno, el marcador, comparamos nuestra muestra problema con el marcador y se puede estimar, pues está por aquí, por ejemplo, esta, pues debe tener un tamaño entre los 45.000 y 31.000 kilodaltons, ¿no? Y bueno, una vez que se corre el gel, se tiene que teñir y se observan patrones como estos, esos patrones de bandeo que les mencionaba. Entonces aquí cada bandita, este sí es una de proteínas, cada bandita correspondería a una proteína o un péptido de cierto tamaño o longitud. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Por mi parte, no. Ok. Bueno, hay diferentes tipos de electroforesis. Varía según el material de lo que se hace el gel y de para qué biomolécula se va a utilizar, y también como los intervalos en los que se les da la corriente eléctrica. Entonces tenemos geles de celulosa que se utilizan sobre todo para moléculas pequeñas como aminoácidos, o sea, monómeros o carbohidratos, aunque bueno, la celulosa es un poco inflamable, creo que ya está un poco en desuso. Tenemos los geles de poliacrilamida y agarosa, los de, para moléculas de mayor tamaño, los de poliacrilamida son los que usamos para proteínas y los de agarosa para DNA y RNA. Como les decía, según la orientación de la cámara de electroforesis puede ser horizontal, vertical o cilíndricos, son como unos capilares pequeños. También hay, bueno, como según la cantidad o la duración de la carga eléctrica, se puede diferenciar entre electroforesis de zona, bueno, también y según el amortiguador que se usa, se utiliza un amortiguador con un pH constante, también se puede hacer gradiente de pH para ver puntos isoeléctricos. Electroforesis de gel discontinuo, en donde primero se hacen dos geles como que pegados uno con otro, pero de diferente densidad cada uno, bueno, de diferente concentración de acrilamida de agarosa. El primero va a servir como gel concentrador para que todas las proteínas o las muestras se concentren en ese gel, y ya después en el separador, en donde van a migrar y vamos a poder ver su patrón de bandeo. Y también, por último, hay uno que es el isoelectroenfoque, en donde, como les decía, le da el gradiente de pH, y se utiliza para sustancias anfotéricas que tienen pues dos cargas, ¿no? Positiva y negativa, y para pues poder ver el punto isoeléctrico. También hay, según el pulso, bueno, hay la convencional, el campo eléctrico va de un polo al otro. Está el de campo pulsante, en donde se van como dando campos eléctricos o pulsos de electricidad alternantes hacia un lado, luego hacia el otro, luego hacia un lado, luego hacia el otro. Y como les decía, pues nuestras biomoléculas o la muestra que nosotros pongamos en el gel, cada uno de los carriles tiene un pozo o un orificio en donde se carga la muestra, y una vez que entra en ese pozo, con la corriente va a migrar a través del gel, ¿no? Se va a meter. Y dependiendo del tamaño va a ser la migración. Las moléculas más grandes quedan hasta arriba, las más pequeñas se van hasta abajo. Y a veces si lo dejamos demasiado tiempo se pueden salir las muestras y las perdemos. Aquí tenemos diferentes fotos de geles. El que hacíamos en el laboratorio en esta práctica era una de SDC Page, que significa sodium diodetil polyacrylamide gel electrophoresis, que es una electroforesis en donde el buffer se le pone este detergente, que es el SDS, para desnaturalizar las proteínas y ver como sus, o sea, no verla como que se desdoblan, y podemos ver así más fácil como su estructura primaria. Y así se ven las bandas. Aquí está la escalera o el marcador de peso molecular. Le dicen escalera porque es como una escalerita. Y pues vemos así diferentes bandas. A veces si está demasiado cargada la muestra, pues salen estas manchas muy feas. Algo curioso es que con muy poquita proteína ya ya se puede ver. Y también una parte, aparte de correr el gel, otra parte para que se vea bien es la tinción, porque así a simple vista es como incoloro.
tenemos que teñirlo y fijarlo para que se revelen las bandas. También hay la electroforesis en 2D, que es con los campos pulsados, en donde se puede ver pues las proteínas según su, creo que me parece punto isoeléctrico. Y acá hay una foto de cómo está la cámara. Esta sí sería una horizontal, a diferencia de la que está, bueno, de esta. Esta es vertical porque las muestras migran de arriba hacia abajo. Y esta es horizontal porque migran de izquierda a derecha, bueno, de un lado hacia el otro. ¿Okay? Aquí está el electrodo negativo y el positivo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta técnica? Primero, este es el procedimiento general. Vamos a preparar las muestras y cargar en los pozos el gel. Bueno, y venden ya los geles hechos, pero son más caros. Nosotros aquí en la UNAM los hacemos desde cero. Entonces, la primera sería preparar el gel, dejar que se solidifique. La acrilamida que utilizamos para los geles de proteínas es líquida, pero le tenemos que poner un reactivo para que se polimerice. Y de hecho la acrilamida líquida es un poco tóxica, neurotóxica, entonces se tienen que usar guantes, etcétera, pero una vez polimerizada pierde su toxicidad. Entonces primero preparamos el gel y luego preparamos nuestras muestras que deben de tener un buffer de... bueno, ahorita viene más, me estoy adelantando. Bueno, preparamos las muestras para cargarlas y ya se ponen en estos que se llaman pozos, como les decía. Cada pocito es un orificio para una muestra. Hay que tener, bueno, una de las cosas importantes cuando uno va a cargar un gel es no picar el pozo con la punta de la pipeta, bueno, de la micropipeta, porque si lo picamos a veces se rompe y se mezclan las muestras, ¿no? Y luego nos da patrones de bandeo extraños como de las dos. Después, ya que cargamos los pozos del gel, se cierra la cámara, se conecta y se prende la fuente de poder para que empiece la corriente eléctrica. Y por último, se tiñe, bueno, se desconecta el gel, se saca, se enjuaga y se tiñe y destiñe para poder ver las bandas, como a un cierto contraste adecuado, y se puede analizar. Como les digo, según qué tanto han migrado las muestras, podemos pues inferir su tamaño y su longitud. Bueno, esto es básicamente lo mismo. También usamos este colorante con Massy Blue para poder teñirlo y fijarlo. Bueno, fijarlo se usa otro buffer. ¿Cuáles son los componentes de la electroforesis en gel? Pues la principal sería el hidrogel o justo el gel o la matriz en donde van a correr las muestras. Ese es el soporte o matriz, como dije, donde migran estas muestras y está constituido por una red tridimensional formada por la polimerización de la acrilamida con la otra bisacrilamida, que es esta N-metil-bisacrilamida, que se controla por un sistema de persulfato de amonio y este reactivo que para mayor facilidad le llamamos TEMET. O sea, tenemos las dos acrilamidas líquidas, y a la hora de que nosotros añadimos el persulfato y el TEMET, empieza a polimerizar, y es cuando ya hacemos el gel. Lo tenemos que colocar entre dos vidrios muy delgaditos, y ahí vaciamos nuestro gel y esperar a que se cuaje como si fuera una gelatina, y ya que está cuajado, pues ya lo podemos usar. Para poder hacer los pozos se le pone como un peinecito, se llama, porque se parece a un peine, donde entonces metemos el peine y va a dejar como los espacios para los pozos. Ya que polimerice, se quita ese peine y van a quedar formados los orificios para las muestras. La concentración de acrilamida que se le añade a cada gel va a variar de acuerdo al tamaño de la molécula que queramos separar. El tamaño de nuestra proteína, o si son, proteína, y en el caso de DNA sería garosa. Por ejemplo, aquí 5% de acrilamida es para proteínas de alto peso molecular, 7.5% para moléculas de peso mediano o 15% para proteínas de bajo peso molecular. ¿Alguien se le ocurre de qué depende esta concentración? O sea, ¿por qué a mayor concentración es menor la molécula que queremos ver, o su tamaño? ¿Podría estar relacionado con la carga eléctrica?
Más bien con a mayor concentración, como que está más saturado el gel y entonces los poros son más pequeños y más finos. Entonces las moléculas pequeñas, pues, bueno, como que tiene mayor visibilidad las pequeñas. A menor concentración los poros son más grandes y pueden pasar mejor las moléculas grandes, si queremos observarlas, y pues no se atoran. Es más bien según el tamaño del poro. Luego el hidrogel, bueno, vamos a necesitar o sea, no podemos conectar directamente los electrodos al gel, sino que tiene que estar en una solución de buffer, que va a ser una solución amortiguadora con la misma cantidad de iones que la solución que la que tiene el gel, para que así pueda viajar a través de esta solución las cargas. Y el que utilizamos para la SDC Page pues se consiste de tris, base, glicina y SDS, que es un detergente. Luego tenemos la muestra, que van a ser en este caso proteínas en disolución. Bueno, tenemos como, ¿se acuerdan que les conté cómo se aislaban las proteínas, por ejemplo, en las levaduras o en las plantas, etcétera? Tenemos nuestro extracto de proteínas o bien nuestra proteína purificada, pero se le tiene que añadir un amortiguador de muestra o ¿cómo se llama? Buffer de carga, se conoce también. Este buffer de carga le da peso a nuestra muestra para que, primero, no, cuando le echamos al pozo no se salga y se vaya y se pierda y caiga al fondo del pozo. Y también para darle un color tenue para nosotros ir más o menos viendo cuánto camino ha recorrido y que no nos pase eso que les digo, que se sale la muestra si la dejamos demasiado tiempo. Y bueno, ese amortiguador de muestra tiene glicerol, que es lo que le da peso, el detergente SDS al 20%, esto para darle una carga negativa, y es un agente reductor que va a proteger nuestra muestra. Y también creo que deshace se llama los enlaces de la proteína, los fuerzas. ¿Peptidos? No como tal el péptido, pero las que se perciben con las sales y así. ¿Cuáles son? Las fuerzas. No me acuerdo, bueno, ahorita me recuerdo. ¿Fuerzas de Van der Waals? Sí, creo que sí. Y bueno, también le usamos un colorante para ir viendo cómo migran, que sería el azul de bromofenol. Y se usa el 2-mercaptoetanol, que es, más bien me estaba confundiendo. El 2-mercaptoetanol, que es uno de los reactivos más apestosos del laboratorio, pero bueno, sirve para romper los enlaces disulfuro y así era eso, para linearizar las proteínas. Me estaba confundiendo con el SDS. Y así como que la estructura secundaria de las proteínas se pierde y como que se desenrollan y es más fácil que corran en la estructura primaria. O sea, solo la cadenita de aminoácidos. Y bueno, como les decía, poder inferir el tamaño, necesitamos que una de los pozos, en lugar de muestra, le pongamos este marcador de peso molecular, que ya vienen preparados, se compran y ya vienen como con diferentes proteínas o ácidos nucleicos de cierta longitud. Bueno, en este caso sería mezcla de péptidos con distinto peso, que ya es conocido, y sirve como referencia para determinar el peso de nuestras proteínas problema. Es algo, bueno, recuerden que en la ciencia siempre requerimos una referencia o un punto de referencia para poder comparar las cosas. Algo así similar como vimos la clase pasada en la curva patrón, que usamos una disolución de una proteína ya conocida, bueno, con concentración conocida. Aquí el marcador de peso molecular, pues es como eso, ya una pues muestra con longitudes conocidas o pesos conocidos para poder extrapolar a nuestras muestras. Pero esto no, pues aquí no hacemos, se podría quizás hacer la regresión, pero es más como visual nada más, así vemos como dónde coincide la bandita con nuestro marcador y así mucho más rápido podemos pues estimar el tamaño. Y por último, ya que se corre el gel, como les digo, se tiene que revelar teñir y revelar. Entonces se tiene que lavar con agua, se sumerge en la solución fijadora, que es de etanol al 50% y ácido acético al 7.5%. Se calienta 1 minuto en el microondas y tiramos el líquido.
Después se cubre con la solución para teñir y desteñir, que consiste en una mezcla de etanol al 5% y ácido acético al 7%, y le agregamos 1 mililitro de azul de comasí en etanol. Se vuelve a calentar 1 minuto y se enjuaga. Después de esto se tiñe bastante, entonces tenemos que desteñirlo para poder ver las bandas, si no se ve como todo azul. Entonces, para desteñirlo se tiene que estar cambiando constantemente la solución, con esa misma solución de teñir y desteñir, pero sin el colorante. Y hay como unas maquinitas que los van agitando y suenan como y podemos dejarlo incluso, no sé, horas, hasta que se observe un buen contraste. Y tenemos que estar checando, ¿no? Cuando ya se observan nuestras bandas de un modo adecuado, pues ya lo podemos enjuagar y poner, bueno, y observar en un transiluminador. Las ventajas de esta técnica, que bueno, para hacerlo como la abreviatura es PAGE, que sería Polyacrylamide Gel Electrophoresis. Bueno, es que tiene una alta resolución, podemos ver moléculas de hasta 1 × 10⁶ daltones. ¿Cuántos serían? En unidades bueno, referentes, como vimos en los órdenes de magnitud, ¿se acuerdan? Bueno, creo que debería ser a la -6 aquí. Serían microdaltones, ¿no? Otra ventaja es que acepta moléculas relativamente grandes. Hay una interacción mínima de la molécula que migra con la matriz del gel, o sea, el gel es inocuo. Por eso utilizamos geles de agarosa o poliacrilamida, la agarosa en particular para los ácidos nucleicos. No sé si saben, el agarosa es un polisacárido que se obtiene de las algas. Es como similar al agar, bueno, más purificado, pero es del mismo que el agar-agar que utilizan en la comida vegetariana o vegana, perdón. Y bueno, tiene que ser inocuo. No usamos, por ejemplo, grenetina, que también forma estos geles, como la gelatina, porque la grenetina es una proteína. Necesitamos usar algo que sea inocuo y no reaccione con nuestra muestra. Algo importante es que el gel tiene estabilidad física, podemos mover las muestras, bueno, no tanta estabilidad, se pueden romper porque sobre todo son muy delgaditos, pero bueno, es relativamente estable. Otra ventaja es que tiene versatilidad, ya que se puede o no añadir el SDS, que es el detergente, para hacer, si se le añade, son desnaturalizantes los geles, porque les digo que el SDS va a desnaturalizar las proteínas, o si no se le añade, son geles, se le llaman geles nativos, en donde la proteína mantiene su estructura secundaria y a veces terciaria, y entonces, por ejemplo, cuando son enzimas, esto nos permite pues, probar su actividad. Las desventajas es lo que les comentaba, que el monómero de la acrilamida es altamente neurotóxico y como que son daños acumulativos. Bueno, esto ya lo sabemos, entonces usamos el equipo adecuado, guantes, lentes, cubrebocas, para prevenir daños. Y bueno, de hecho, la acrilamida también se hace en los alimentos que comemos de modo natural, cuando los carbohidratos están expuestos a altas temperaturas, por ejemplo, en los procesos de horneado de pan, para hacer café, y en todas las frituras. Creo que los carbohidratos reaccionan con un aminoácido aromático, creo que triptófano, y se forma un poquito de acrilamida. Entonces, también está presente en nuestra dieta, aunque no lo queramos, pero en cantidades mínimas. Esa era nada más nota curiosa. Aquí vamos a ver la diferencia entre los geles nativos y desnaturalizantes. Como les digo, nativo es cuando no se le pone detergente y las proteínas van a mantener su conformación y estructura tridimensional. Si son enzimas, pues esto nos permite ver, bueno, mantienen su actividad y nosotros podemos evaluar esa actividad. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos un gel que se conoce como simograma de actividad de catalasa. Las catalasas son enzimas que degradan el agua, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, a agua y oxígeno. Y entonces son muy importantes en la industria para blanquear papel, para desinfectar también, de hecho, sí, para desinfectar cosas, etcétera. Entonces medimos, bueno,
una parte importante de ver la capacidad o la eficiencia de una de estas enzimas es medir su actividad. Aquí tenemos este gel que fue previamente hecho así nativo y después se le pone una tensión específica para revelar la actividad. Los puntos blancos es donde hay actividad de catalasa, entonces podemos ver. Y bueno, son justo las bandas que vemos acá abajo. Sería como, aquí en lugar de ver muchas bandas, como no se desnaturalizan las proteínas, se ven bandas más discretas, ¿no? Por ejemplo, aquí, que son 3 catalasas o 3 isotipos de catalasas, vemos, aquí no se ve casi. Está medio fea esa foto, pero nada más se ven como el número de isotipos que tengamos de enzima, ¿no? Si solo, aquí por ejemplo, solo hay una, solo se ve esa banda. Y básicamente después, en lugar de teñirlo con el azul de bromofenol, se tiñe con un colorante que como que muestre la reacción enzimática que queremos ver y pues se va a ver así como este. Mientras que los geles desnaturalizantes, el SDC-PH, se agrega el SDC, que es el detergente, que va a dar una carga negativa a la muestra, y además del SDC, el agente reductor, que es el mercaptoetanol, para linearizar las proteínas, y va a hacer estas bandas más, bueno, más bien este patrón de bandas más pequeñas, porque como que son fragmentitos, ¿no? Esto nos sirve para poder estudiar las subunidades de una proteína, por ejemplo, y estimar mejor su peso molecular, longitud y peso. Porque aquí cuando están en los geles nativos, al estar en su conformación tridimensional, pues a veces migran de un modo más anormal, bueno, no tan lineal, bueno, no tan, sí, linealmente proporcional a su longitud, ¿no? Como están hechas bolita o así, pues a veces nos engaña. En cambio, si están linearizados, pues sí podemos determinar con mayor eficiencia su longitud y su peso molecular. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Por mi parte, no. Ok, aquí hay unos videos que muestran cómo es la técnica. Si quieren los pueden ver ustedes o los pongo ahorita, no sé qué opinan. Esta página de Jove es muy buena, tiene muchos videos tutoriales de experimentos. Creo que pide suscripción, pero ahorita por la pandemia estaba como gratuita. Y, bueno, más bien creo que la UNAM compró la suscripción, entonces si tienen su cuenta de acceso remoto de la biblioteca pueden acceder. Y están bastante padres. Creo que esta ya es la última. Ah, sí. Entonces, bueno, ¿lo quieren ver o se los dejo a ustedes cuando quieran ver? Mejor de una vez. Ver. Ok. Ay, pero siguen viendo. Voy a compartir otro el video. Sí, la pantalla. Es más fácil. ¿Qué es? ¿Por qué no carga? Mejor lo pego, lo copio y pego. A ver, espérenme un momento. No, quiero dejar de presentar. Ay, creo que está un poco lento mi internet, perdón. Ay. Ahí está. O mi compu más bien. Así es que como no estoy en mi compu normal, esta es un poco más lenta y no me acordaba, perdón. Si tarda mucho, igual no se los dejo de tarea opcional.
A ver. Ahí va, ahí va. Las mejores historias. Bien. Sí, es que creo que Chrome utiliza mucha memoria RAM y esta compu no tiene tanta memoria. Size doesn't fit all. A ver. Se ve muy borroso, ¿no? Ah. Disculpen las molestias técnicas. No se preocupe, profesor. Este día hablar. ¿Escuchan el audio o tengo que ponerle compartir audio, verdad? No, sí lo escucho. ¿Se escucha bien? Perfecto. A ver si puedo aumentar la resolución. Listo. Por si olvidé decirles algo, aquí queda mejor. Ay. Creo que le subí demasiado. Este día hablaremos sobre las diversas técnicas de electroforesis proteica. Antes que nada, me ayudarías bastante si me regalas. Ok, le voy a poner menos resolución. Ujú. Mm, bueno, creo que iba. Ahora sí. Regalas una suscripción, un like o si me dejas algo en la bandeja de comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. La electroforesis proteica se puede describir como la separación de péptidos o proteínas por medio de su migración al estar en contacto con un campo eléctrico. A la electroforesis proteica podemos clasificarla con base en el número de propiedades intrínsecas que se usan para su separación. Podemos hacer la electroforesis en una dimensión, donde sacamos provecho de alguna propiedad de la proteína, o podemos hacer una electroforesis bidimensional, donde realizaremos la separación usando dos propiedades y realizando la migración de manera perpendicular. Esta última la dejaré para otro vídeo, por lo que me enfocaré en las electroforesis unidimensionales. Existen muchos tipos de electroforesis de una dimensión. De momento, describiremos solo las principales. Si bien no es una técnica electroforética, la electroforesis de suero proteico es una prueba importante de laboratorio para el análisis de las globulinas en el suero humano. Cuando centrifugamos la sangre no coagulada, tendremos tres capas. La versión líquida estará representada por el plasma sanguíneo, pero tras repetir el proceso con sangre coagulada, tendremos dos fases, siendo la fase líquida el suero que nos interesa. De esta obtendremos las globulinas. Esta muestra la haremos pasar en un sistema de electroforesis con una matriz de agarosa o acetato de celulosa. Estas matrices tienen porosidades que nos permitirán una separación por peso molecular. La migración se realizará por fuerzas eléctricas y por el flujo electroendosmótico creado. Para teñir las bandas generadas, podemos usar azul de Kumasi o rojo punzó. El análisis de la corrida nos permitirá ver si existe alguna anomalía con la presencia o ausencia de la albúmina o de las globulinas. Un ejemplo sería el siguiente, donde vemos una enorme presencia de las gamma globulinas, que corresponden a los anticuerpos. Este tipo de corridas suelen asociarse a trastornos como el mieloma múltiple. La prueba también podemos realizarla a través de la electroforesis capilar, la cual
nos dará una fuerte corriente electroendosmótica debido a la doble capa que se forma dentro del capilar. Tendremos un detector que nos ayudará a construir un electroferograma de nuestro suero proteico, el cual nos mostrará un perfil proteico de las globulinas del paciente. Las bases de la electroforesis capilar ya las abarcamos en otro vídeo. Quizá el tipo de electroforesis proteica más conocido es el SDS-PAGE, o electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato sódico. Este tipo de electroforesis se caracteriza por ser realizada en una matriz de poliacrilamida, la cual sintetizamos a través de la reacción de acrilamida con bisacrilamida, en conjunto con persulfato de amonio y la molécula TEMED. De esta manera, realizamos una reacción de polimerización que nos dará una red útil para el separamiento de las proteínas. A la reacción, también agregamos beta-mercaptoetanol, el cual puede romper los puentes disulfuro de las proteínas, y naturalmente el SDS o dodesilsulfato sódico, que nos ayudará a romper los diversos enlaces proteicos y hacer que la proteína se desnaturalice. Generalmente, al preparar estos geles, construimos dos fases en el mismo: el gel concentrador, el cual nos ayudará a empaquetar las proteínas, y el gel de corrida, que ayudará a separarlas con base en su peso molecular. Continuamente, se preparan con las siguientes condiciones. Este tipo de geles se deben preparar de manera horizontal, para así evitar que exista el menor contacto con el oxígeno del ambiente, dado que este pudiera inhibir la reacción de polimerización, además de que esto facilita poder hacer un gel bifásico. Al tener unas cargas negativas, las proteínas corren hacia el ánodo. Por lo general, se pipetea una escalera molecular, la cual consiste en proteínas preteñidas con pesos moleculares conocidos. Podemos usar una solución teñidora con azul de Kumasi. Tras remover el exceso con otra solución desteñidora, podemos comenzar el análisis de las bandas. Si, por ejemplo, buscáramos a la enzima alcohol deshidrogenasa, la cual tiene un peso molecular de casi 40 kilodaltones, pudiéramos llegar a ubicarla con ayuda de la escalera molecular. Las técnicas electroforéticas expuestas hacen uso del peso molecular, el cual está en función de la cantidad y el tipo de aminoácidos que construyen la secuencia peptídica, pero podemos usar otras propiedades intrínsecas, como lo es la carga eléctrica. Tomemos, por ejemplo, a la glicina. En pHs bajos, esta actúa como un catión con una carga positiva, mientras que en pHs altos actúa como un anión negativo. A un cierto pH, la molécula actúa de forma zwitteriónica, la cual contendrá cargas tanto positivas como negativas, dando una carga eléctrica netamente neutra. El pH exacto, donde una molécula conserva esta carga netamente neutra, se le llama punto isoeléctrico. Cada aminoácido tiene su propio punto isoeléctrico, por lo que dependiendo de los tipos y el orden de los aminoácidos, cada proteína contendrá una carga intrínseca con su propio punto isoeléctrico. Esta característica podemos explotarla para la electroforesis. Si hacemos un sistema que tenga un gradiente de pH y colocamos una muestra proteínica, las proteínas con carga mayoritariamente positiva irán al cátodo y las mayoritariamente negativas al ánodo. Estas migrarán hasta llegar al pH donde se encuentre su punto isoeléctrico. A este tipo de separación la llamamos electroforesis por isoelectroenfoque. En poliacrilamida podemos hacer otro tipo de electroforesis llamada native PAGE o electroforesis en gel de poliacrilamida nativa. En contraste con la versión que usa SDS, omitimos esta molécula para realizar la electroforesis con las proteínas en sus estructuras terciarias y cuaternarias. Existen dos formas principales de hacer una electroforesis nativa en gel: una electroforesis Blue Native PAGE o electroforesis en gel azul nativa, donde en vez de utilizar SDS, usaremos azul de Kumasi para darle una carga negativa a las proteínas y péptidos sin tener que desnaturalizarlos. De esa manera,
También podemos separarlos por peso molecular. La desventaja es que el azul de Kumasi puede llegar a romper ciertos enlaces de algunos complejos proteicos. El segundo tipo es la Clear Native Page o electroforesis en gel nativa clara. Aquí realizamos la electroforesis directa a un pH constante, haciendo que las proteínas se separen en relación a su peso molecular, su carga eléctrica intrínseca y su forma. Naturalmente, las moléculas más pequeñas y con carga más contrastante podrán migrar con mayor naturalidad que sus casos contrarios. La relación que tiene la carga de la proteína con su forma y su peso molecular se le llama movilidad electroforética. Esta propiedad es representada por la siguiente ecuación, donde Q es la carga de la proteína y F es el coeficiente de fricción. Este número puede contribuir positiva o negativamente a la movilidad electroforética total, dependiendo del electrodo a donde se dirige. Finalmente, tenemos la técnica electroforética de flujo libre. El sistema se compone de una placa de aluminio inferior, a la cual le pondremos encima una placa de metacrilato o vidrio, dejando una distancia de 0.1 a 0.5 milímetros de distancia. A los lados de este sistema colocaremos electrodos para hacer voltaje. De un extremo distal pondremos una bomba peristáltica que hará fluir un buffer con nuestra muestra. El voltaje actuará de forma perpendicular. Al otro lado distal tendremos carriles o capilares que irán separando las diversas muestras. Esta técnica tiene tres modalidades diferentes. La primera es la electroforesis de zona, donde a un pH constante, las proteínas se separarán en función de su carga eléctrica intrínseca. También podemos usar un sistema por isoelectroenfoque, con nuestro gradiente de pH. Finalmente, podemos también hacer una isotacoelectroforesis, donde las proteínas podrán ser separadas en función de su movilidad electroforética intrínseca. Ok, ahí terminamos, espero les haya gustado el vídeo. A ver, vamos al otro. Igual y con eso les queda un poco más claro. El de Jove viene como explicado paso por paso cómo se hace. Pero a ver, hace mucho que no entro, espero que todavía esté mi sesión. ¿Algún comentario hasta ahora? Sí, yo tengo una duda. En una parte del video vi que decía que se realizaba el gel de concentración y abajo el gel de, que era, disolución o algo así, no recuerdo muy bien. Mi duda es cómo se realizan, separación. ¿Cómo se realizan? ¿Primero hago uno y encima de ese formo el otro? ¿O? Sí, bueno, en la camarita, bueno, como les digo, se ponen los vidrios con un soporte. Primero se vacía el que queremos que esté abajo, que sería el separador. Ay, a ver, esperen. Está bueno. Ajá, se pone abajo, o sea, los dos vidrios tienen como, dependiendo el grosor del gel que queramos, pues son como 5 milímetros, un centímetro mucho. Sí, como 5 milímetros, y ahí vaciamos el gel separador abajo. Como dice ahí, que no tiene que estar en presencia de oxígeno, ya que si no, no polimeriza. Se cubre con agua, se espera a que polimerice el gel separador, que sería el de abajo. Ya que polimerizó, se tira el agua y se pone rápidamente el otro gel, entonces como que se fusionan a la hora de polimerizarse. Y se pone el otro gel y otra vez se cubre con agua, se espera que polimerice y ya después se tira el agua y queda listo. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Profesora, una más. ¿Los pozos de qué tamaño son? Pues depende del peine que se use, pero será como, sí, medio centímetro, como de este tamaño. Ok. Pequeñito, sí, pero bueno, también depende, ¿no? Hay unos peines que son más pequeños, también el tamaño de la muestra que quieras cargar. A veces, de un modo artesanal, se pueden hacer megapozos,
por ejemplo, cuando queremos purificar, porque aquí no lo mencionan, pero bueno, tal vez es más en ácidos nucleicos, pero también se pueden recuperar las moléculas del gel con algunos kits y protocolos. Entonces a veces queremos hacer megapozos para cargar la mayor cantidad de muestra y poder así separarlas, ¿no? Por ejemplo, en el PCR, cuando hacemos amplificaciones de secuencias específicas que queremos clonar en otro organismo, para saber cuál es nuestra secuencia que queremos clonar, pues la separamos y ya por el tamaño decimos, pues debe ser esta, mi amplicón, que se llama amplicón, la secuencia resultante del PCR. Entonces ves el amplicón, según su tamaño, se recorta el gel y se recupera. Eso es divertido también. Bueno, vamos a ver este video. A ver si se puede completo así. Entro. Es que según yo así no se ve completo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ay, no me acuerdo de mí. Qué bueno que se puede entrar con un Google. Y ya no nos va a dar tiempo, pero quería ver como una alternativa, bueno, mostrarles una alternativa a la práctica que sea como a distancia. En esta sesión, originalmente en el laboratorio hacíamos pues una SDC page y pues ya se veía cómo era la técnica, etcétera. Pero ahora pues como no se puede, yo había montado una práctica de alineamiento múltiple de secuencias para también analizar proteínas, bueno, secuencias de proteínas, pero desde la computadora. Entonces creo que ya no va a dar tiempo, pero si no, igual nada más les cuento un poquito y la siguiente clase lo veamos. Toda la rama que se encarga del estudio de las proteínas se llama proteómica y pues como vendrán en la biología usamos mucho pues, la comparación entre especies, entonces la proteómica comparativa nos ayuda mucho a entender la función y la evolución de las proteínas, así como al comparar la misma proteína o sus homólogos en diferentes especies. Ay, a ver si, bueno, voy a regresar, a ver si se puede ver completo sin entrar. Sí, disculpen, me olvidó que tenía que entrar en sesión antes de la clase. Aquí le pueden cambiar, creo, el idioma y viene todo lo que está aquí escrito es lo que mencionan en el video. ¿Y dónde está el video? No me aparece. Ah, sí, aquí está. Bueno, a ver. Ujú. Parece que sí tiene que acceder porque solo me dejó reproducir 22 segundos. Ah, ok. Sí, además me acordé que creo que no se puede compartir. O sea, sí, lo podría ver yo, pero a la hora de compartir como que se pone negro. Pero bueno, si pueden verlo, es muy ilustrativo. Si ven, acá al fondo se ve como lo que hace, por ejemplo, el SDS y el mercaptoetanol, o beta-mercapto también, le llamamos, esto de linearizar los péptidos, ¿no? Bueno, entonces así lo tendrán que ver ustedes. Está padre y dura como 5 minutos también, es corto, pero sí muy ilustrativo y viene ahí como, sí, con video real cómo se hace una electroforesis SDC page. Eh, como les digo, así son las camaritas verticales. Aquí este sería el peine, que es el que hace los pozos. Y una vez que polimeriza el gel, se quita el peine y pues quedan los orificios. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Voy a cerrarlo para aquí.
que es bueno, lo voy a dar rápido, la proteómica comparativa. Y ya la siguiente clase, si quieren, hacemos bueno, juntos el alineamiento múltiple. Entonces, ok. Bueno, la proteómica comparativa, como les digo, es la rama pues, que estudia las proteínas de un modo comparado entre diferentes especies. En esta, bueno, muchos dicen que la biología se puede separar en diferentes eras. O en finales del siglo XX y inicios del siglo XXI está llamado como la era de las ómicas, porque pues han surgido varias ramas que se les nombra como así en general las ciencias ómicas, y viene del sufijo oma, que es del latín conjunto de, y bueno, se define como el conjunto de metodologías experimentales y bioinformáticas, son a la par, dos como aproximaciones de estudio, que permiten el análisis de un gran número de datos a distintos niveles de un modo simultáneo. Bueno, eso también nace gracias a pues, el avance en las tecnologías de, por ejemplo, secuenciación de DNA, secuenciación de proteínas, purificación. Entonces, como que cada vez se empezaron a generar más y más datos, a veces ya imposibles de analizar así como analizar de manera manual, por así decirlo, o como de manera convencional. Entonces, también el desarrollo de las ciencias bioinformáticas, o bueno, los algoritmos computacionales que nos permiten analizar todo este gran número de datos, o sea, son miles y miles de datos. Por ejemplo, en el NCBI, la base de datos de Estados Unidos, tiene muchísimas secuencias ahí guardadas, y pues para poder analizarlas se requirieron como les digo, desarrollo de algoritmos computacionales que nos permiten pues ver o encontrar la importancia biológica o la información importante que nos pueden dar estas secuencias. Bueno, algunos nos gustaría poder llegar a lo que se llama la biología de sistemas, o sea, también es otra de las ramas que están ganando mucho interés, que es una rama igual de la biología, pero se centra en el estudio de sistemas biológicos utilizando modelos integrativos. ¿Qué es esto? Modelos que tomen en cuenta todos los factores a los distintos niveles y poder como integrarlos para entender mejor así la biología. Aquí en la biología de sistemas se contrapone a como la ciencia clásica, que se basa en el reduccionismo metodológico. Entonces, la biología de sistemas trata de evitar este reduccionismo y trata de estudiar las cosas de un modo integrativo. Esto no es tan fácil, ya que el reduccionismo, bueno, más bien la reducción es como uno de los fundamentos de la ciencia que nos permite partir una cosa, un problema complejo, en varios problemas más pequeños y resolviendo cada uno de estos problemas pequeños. Y bueno, como que la visión clásica de la ciencia es que si nosotros resolvemos cada pequeño problema, a la hora de juntarlos todos, ya vamos a tener la solución completa. Pero pues en la biología hemos visto que a veces la suma de las partes no da el todo, sino que es algo más, o sea, hay sinergias, hay como interacciones entre esas partes que van a interferir en el resultado final. Entonces, la biología de sistemas trata de como ver este punto de vista y poder dar como una explicación más adecuada a los fenómenos biológicos, sobre todo, o los fenómenos complejos, y pues los seres vivos somos bastante complejos. Entonces, como una manera optimista o como lo mejor, sería poder llevar a cabo investigaciones en conjunto de ciencias ómicas y biología de sistemas. Entonces, tenemos que, bueno, se unen varias ciencias, es como un estudio interdisciplinario, está la biología con todos nuestros datos y experimentos y tal, que obtenemos a partir de pues, el estudio de los seres vivos, la tecnología,
como pues los aparatos que nos permiten estudiar cosas tan pequeñitas como las células o los ácidos nucleicos. Aquí, por ejemplo, es un microarreglo. Y la computación, que serían estos, el desarrollo de algoritmos para poder darle un sentido biológico a los datos que obtenemos. Como dice abajo, la suma del todo es mayor que las partes. En modo rápido y de recordatorio, supongo que esto ya lo vieron con su profesor Simón, es cómo se da el flujo de información y los factores de regulación en la pues, expresión genética o bueno, en la biología molecular. Es básicamente el dogma central de lo que se basa la biología molecular, es que tenemos nuestra información codificada en DNA, este se traduce a RNA y este se va a traducir a proteínas. Las proteínas, cuando son sobre todo enzimas, o que tienen actividad catalítica, pues van a generar diferentes metabolitos que son importantes para la célula. Y bueno, así visto como hay 3D, pero más conceptual, tenemos entonces el DNA. Bueno, vamos a ver, según el punto de flujo de la información, los factores reguladores en cada punto, ¿no? Entonces, del DNA al RNA, pues se pasa, bueno, el DNA pasa al RNA mediante la transcripción y aquí se puede controlar este paso por el número de copias de cada gen. Se ha visto, por eso hay que, bueno, se ha visto que a mayor número de genes o copias de un gen, pues va a haber más producción de RNA a veces. La actividad del promotor, ¿alguien sabe qué es un promotor de un gen? No tantos, no tantos. Sí, me parece que se encuentra al inicio del gen y lo que hace es, vaya, pues, indicar que a partir de ahí es una secuencia, ¿no? Sí, esa justo en el extremo 5', o sea, arriba, y es la parte reguladora del gen. Ahí indica cuándo se va a expresar o no. Recuerdan que la expresión de un gen es justo eso de que se transcribe a RNA. Si un gen se transcribe, se está expresando. Entonces el promotor, bueno, hay diferentes promotores, hay promotores constitutivos, acá que me estoy clavando demasiado, pero me voy a ir más rápido. Hay promotores que todo el tiempo se están expresando en genes constitutivos, por ejemplo, el de la actina o del citoesqueleto, que necesitamos todo el tiempo mantenerlo. Hay otros promotores que son inducibles, que solo bajo ciertas condiciones se van a aprender o a activar y normalmente están reprimidos. Por ejemplo, sobre todo los genes de metabolismo, bueno, no sé si ya vieron el Operon LAC, pero este es otra clase más adelante, que como hay muchos genes que están apagados, por ejemplo, los genes de la degradación de la lactosa en las bacterias, están apagados mientras haya glucosa presente, porque la glucosa es más fácil de metabolizar, entonces si hay glucosa va a ser como la principal vía de energía y aunque tengan la capacidad o los genes para degradar lactosa, están apagados porque no le conviene gastar en eso a la bacteria, pero cuando baja la glucosa es la como condición que va a indicarle al promotor de los genes de la lactosa que se prenda y entonces ya puede degradar. O sea, como que primero espera a que se acabe la glucosa, ya que se acabó, empieza a degradar las otras y es como una manera de regular su metabolismo y su flujo energético, por así decirlo. También, bueno, según la actividad del promotor, pues va a haber inducción, represión o atenuación de los genes, ¿no? Ahora, aparte de las secuencias reguladoras como los promotores, se sabe que también hay RNAs de interferencia que pueden atenuar la expresión de genes, que son RNAs pequeños que se pegan al gen que se va o que normalmente se transcribiría y al pegarse como que inhiben esa transcripción y así se atenúa su expresión. Luego del RNA para que pase a proteínas es mediante la traducción y los puntos de control pues sería la estabilidad del RNA mensajero. Hay RNA mensajeros que tienen una vida media muy corta, entonces no importa, bueno, a veces no importa si hay mucho, pero se empieza a degradar tan rápido que pues, no se llega a producir mucha proteína. O hay RNAs que son muy estables y tardan mucho tiempo y aunque haya poquitos RNAs, se pueden llegar a alcanzar a generar muchas proteínas. No sé si me explico. También, por ejemplo, la unión de ribosomas es lo mismo. Puede que haya muchas moléculas de RNA mensajero, pero solamente haya poquitos ribosomas que se le unen y empiezan a traducir. Entonces, aunque haya mucho RNA, no necesariamente va a haber muchas proteínas. O puede ser al contrario.
Puede que haya pocas moléculas de RNA, pero mucha unión de ribosomas. Entonces, a partir de una sola molécula se generan más proteínas. Entonces, bueno, como lo que quiero decir es que no necesariamente es lineal, pues las proporciones o cantidades, ¿no? De A más RNA más proteína. Generalmente sí, pero hay casos extraños. Y también otro punto de control sería el uso de codones. Podemos tener un RNA que en un organismo va a pues traducirse hacia ciertos aminoácidos, mientras que en otro organismo, según su preferencia de codones, o sea, cada organismo como que tiene cierta preferencia por el uso de codones. ¿Saben qué es un codón? ¿Sí lo vieron? Son los... Pero así lo vimos. Okay. Bueno, entonces recuerdan que pues ahí, bueno, los aminoácidos como que diferentes codones codifican al mismo aminoácido o pueden variar. Entonces, eso es lo que se llama uso de codones y hay un uso preferencial por organismo. Y por último, en las proteínas, pues va a haber como diferente, bueno, entre que se traduce a proteína y se madura esa proteína o se activa, por ejemplo, cuando son enzimas, pues hay diferentes pasos, ¿no? El plegamiento y las modificaciones post-traduccionales, o sea, una vez ya que fue traducida, puede tener otras modificaciones como fosforilaciones, oxidaciones, bueno, adición de muchos grupos químicos, metilaciones, sumoilaciones, no sé, son muchas, dependiendo del grupo que se le añade, se llama así. Y cada una de esas modificaciones, bueno, según la proteína, va a activarla o desactivarla, etc. Entonces, como ven aquí, son muchos factores, pero bueno, eso va a modificar la estructura y, por lo tanto, la función de las proteínas y permite inhibirlas o activarlas. A veces de un modo reversible, entonces son como switches que dependiendo de las necesidades de la célula pueden inhibirse o activarse y pues es más fácil mantener así las enzimas, por ejemplo, inactivas y nada más activarlas cuando se requieren. Es mucho más fácil a tener que otra vez generar más, como degradarlas y tener que generar más. No sé si me explico. Todo es como para, pues, economizar metabólicamente el ATP a grandes rasgos. Y bueno, verán, hay muchos puntos de control, ¿no? Entonces, las ciencias ómicas se dividen según el nivel de estudio. Tenemos, por ejemplo, las genómicas, que van a estudiar el genoma, todos los genes. Las transcriptómicas, que estudiarían todos los transcritos o RNAs mensajeros para genes codificantes, que se llama, bueno, o sea, el conjunto, por ejemplo, el conjunto de todos los genes se llama genoma. El conjunto de todos los transcritos de un organismo se llama transcriptoma. Las proteómica pues va a estudiar el conjunto de todas las proteínas y el conjunto de todas las proteínas de un organismo se llama proteoma. Y por último la metabolómica que pues estudia el conjunto de todos los metabolitos o como rutas metabólicas que se conoce como metaboloma. Aquí hay diferentes pues figuras de este tipo de estudios. Por ejemplo, estos son aquí a la izquierda tenemos una red de interacción de genes, me parece, en donde cada puntito es un gen, se conoce como nodo, y cada rayita son las interacciones que hay entre unos y otros. ¿Alguien había visto una de estas imágenes? Se utiliza también en ciencias sociales, me parece, como todo esto de la interacción en redes sociales está también muy usado. Son análisis de redes. Yo no los había visto. Bueno, estos son, bueno, son prácticos porque nos permite como expresar o explicar mucha información en una sola imagen. Entonces aquí, por ejemplo, según el tamaño del nodo o del circulito, pues, va a ser como la importancia del gen en ese proceso o algo así. Según el grosor de las líneas es como la intensidad de la interacción y así. Bueno, cada red tiene sus particularidades, ¿no? Pero son como consensos que se utilizan. Y así podemos ver cómo se relacionan los factores de, no sé, varios genes en un organismo, ¿no? A veces, si movemos uno o si lo quitamos, vamos a modificar toda la dinámica de la red, que es como se conoce, ¿no? Luego aquí en la derecha, ¿alguien había visto esto? Son microarreglos, que son como microchips, en donde se ponen pruebas,
de secuencias de DNA complementario. Aquí, bueno, ya se tiene que saber cómo son los genes, o sea, debe estar secuenciado un organismo para poder hacer este chip, y se ponen estos como sondas, se llaman, perdón, sondas de hibridación, que las sondas básicamente es una secuencia complementaria al gen que queremos estudiar, y se le pega un fluoróforo o bueno, algo que brille, algo que tenga un colorante, por así decirlo, o fluoróforo porque es fluorescente, y después se le ponen las muestras biológicas, en este caso, no sé, RNA o DNA, creo que más, bueno, los microarreglos son de DNA, sí. Se pone el DNA y donde sean complementarias las secuencias, pues se van a unir y van a dar puntos brillantes. O sea, va a ser, los genes que se expresan van a tener un punto brillante. Nosotros, bueno, cuando hacen el chip, ya se sabe, ¿no? Este puntito corresponde al gen tal, ese al tal, no sé, el A, B, C, D, E. Y lo que se hace es que se ponen diferentes condiciones, no sé, por ejemplo, condiciones de alta salinidad o condiciones de alta temperatura o frío, así. Y se compara con la condición normal y se ve cuáles genes se prenden en una condición y cuáles se apagan en otro. Y a partir de eso se puede como inferir la función y, bueno, después hacer como su análisis de redes de cuáles están involucrados en cada función, ¿no? Y este es el de acá abajo, es un heat map, ¿cómo se llama? Mapa de calor, de interacciones también, me parece, como estas, cómo interactúan con estas. Aquí también es otro heat map, pero de proteínas. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Parece que no. Ok. Entonces, como les digo, a partir del estudio de cada uno de estos niveles, mediante la genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, pues podemos, al integrar todos los datos, se puede llegar a una biología integrativa o biología de sistemas, en donde podemos tener un mejor entendimiento. Aquí hay diferentes como metodologías que se usan en cada una de las ramas. En el genómicas, pues se usan microarreglos, como lo acabo de explicar, las pruebas inmunohistoquímicas, la secuenciación masiva, el transcriptoma, los microarreglos y el RNA-seq. Ahora está muy de moda esta secuenciación masiva de RNA o RNA-seq, que nos permite ver todos los transcritos de una célula en cierta condición. Entonces se puede ver cuáles genes se están expresando como de un modo más explicativo, porque es a nivel de secuencia. Los microarreglos, como verán, pues tienen que ser como por nivel de densitometría, de qué tanto brilla más uno que otro, mientras que en la secuenciación pues podemos leer literalmente cuáles son los genes que se están expresando. No sé si me explico. Tiene mucho poder de resolución, por así decirlo. El proteoma, pues hay diferentes métodos, la espectrometría de masas para analizar las proteínas según su peso y estructura química. Se generan perfiles proteicos, la electroforesis de proteínas, que sería una de las técnicas más antiguas, pero que sigue vigente, y como es muy fácil también como de rutina en los laboratorios, la cromatografía para ver más detalladamente la estructura química de las proteínas y como separar por componentes. Y para los metabolitos, pues hay perfiles metabólicos también con cromatografía, espectrometría de masas también, resonancia magnética nuclear, cromatografía de gases líquida, y bueno, eso nos permite ver qué metabolitos se están produciendo bajo ciertas condiciones en la célula y así poder como ver cuáles están involucrados en procesos importantes. Y regresando a la proteómica comparativa, bueno, entonces se define como el estudio de la estructura, la función e interacción de las proteínas entre sí y con el ambiente que los rodea. ¿Qué es lo que hacen los genes? Bueno, los genes, bueno, la mayoría de genes, los genes codificantes, pues se traducen a una proteína y esa proteína va a tener cierta función importante en la célula, ¿no? La proteómica comparativa permite que nosotros, al comparar proteínas similares o conservadas, homólogas se llaman, entre diversos organismos, podemos conocer su historia evolutiva y, bueno, también su función, y esto a partir de las similitudes y diferencias entre su estructura. Tenemos, bueno, aquí a veces hacen como los interactomas, que es cómo interaccionan las moléculas de un
organismo. Es algo muy ambicioso de hacer y lleva años y años, pero es muy interesante. Si ven aquí las otras redes, los noditos y cómo las proteínas están como ahí interactuando con los genes. Recuerdan que hay interacciones gen-gen, gen-proteína, proteína-proteína, RNA-gen, RNA-RNA y RNA-proteína. Ahora sí, aterrizándolo más, bueno, esta práctica se basa en un análisis comparativo de las proteínas musculares. ¿Por qué? Pues porque en el laboratorio hacíamos un gel de diferentes proteínas animales del músculo. Y bueno, nada más como un resumen, creo que ya me quedan poquitos minutos, pero bueno, pues los movimientos que realizan los animales son manejados por interacciones entre las proteínas de las fibras musculares. Las fibras musculares, como se ve en esta imagen, están constituidas de fibras, bueno, fibrillas, miofibrillas, mio viene de músculo, y las miofibrillas serían acá, ¿no? El músculo tiene el fascículo, fibra muscular y la miofibrilla, perdón. Estas miofibrillas son los elementos básicos para la contracción de músculos y se encuentran agrupadas dentro de las fibras musculares. Son como diferentes miofibrillas, bueno, más bien como un conjunto de miofibrillas. Cada miofibrilla se compone de unidades contráctiles llamadas sarcómeros, estos los miofilamentos. Son filamentos principalmente de actina, los delgados, y miosina, aquí como vemos. La actina serían los delgados, los rojitos, y la miosina, los moraditos, los gruesos. Y están alineados de un modo paralelo y de manera sobrepuesta. Paralelo es que uno está, bueno, así como se ve aquí en la imagen. Entonces, para que se lleve a cabo la contracción, bueno, la actina y la miosina son proteínas que se encuentran conservadas, bueno, debido a que todos los animales es muy importante o fundamental el movimiento muscular, estas proteínas se encuentran conservadas a través de todas las especies de animales y a pesar de que presentan bueno, el resto de proteínas presentan una gran variabilidad, la miosina y la actina han permanecido conservadas debido a que pues, su función es básicamente la misma, aunque sean animales muy diferentes. Esto puede reflejar el refinamiento de la función y representar la adaptación a condiciones particulares. Bueno, más bien, las diferencias reflejan la adaptación a condiciones particulares y las similitudes hacen como, pues resemblan, bueno, nos dan indicios de la función de esas proteínas, que a pesar de la divergencia evolutiva, mantienen la misma función. Y esto creo que es un tema de MOL3, pero bueno, la contracción muscular se da con una liberación de calcio, creo que del retículo endoplásmico, bueno, por diferentes señales extracelulares, se libera calcio y al unirse el calcio en a la troponina, bueno, esa otra proteína que está en la actina, como que da la señal de que pues que se anclen, así, la actina con la miosina y como que se lleva a cabo la contracción. Pero bueno, volviendo a nuestra práctica de análisis comparativo, en el laboratorio usábamos diferentes fuentes de animales de músculo, por ejemplo, el pollo, camarón, cerdo, el M de marrano, era para que fuera diferente a la P, res y pez blanco del Nilo. A partir de eso, si ven, cada uno es de un grupo de animal diferente, aves, artrópodos, mamíferos, pero mamíferos más pequeños, res también sería mamífero, y peces. Y se hacía como que se extraían las proteínas, se hacía para hacer el gel. Aquí en lugar de poliacrilamida, que usábamos agarrosa, no sé por qué, para que se viera mejor o algo así. Y se corría el gel y pues veíamos este gel page, en donde se podía, esta es una foto del manual, ya está medio viejito, pero bueno, se podía observar la cadena pesada de la miosina, que a pesar de ser diferentes, bueno, aquí son puros peces, pero a pesar de ser especies diferentes, se mantiene muy similar el peso y el tamaño. Se ve también la actina y la tropomiosina, que serían como las tres principales proteínas pues estructurales del músculo. Si ven en grupos diversos,
se mantienen a grandes rasgos similares. Y, ok, entonces, como no podemos hacer laboratorio aquí, pues yo había planteado esta, si quieren la vemos la siguiente clase, que es la práctica de alineamiento de secuencias múltiple para alineamientos de proteínas, bueno, para secuencias de proteínas, que nos permite inferir funciones de una proteína desconocida o bien relaciones evolutivas entre organismos a partir de una proteína en común. Creo que lo dejo por hasta aquí y nos veríamos la siguiente semana. Ok, profesora, sí. Y va a dejar de grabar.